Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. Este es un día bastante invernal aquí en el sur de la Florida, pero un tiempo muy agradable y un día muy hermoso. Bendito sea el Eterno. Y nuestra compañera de viaje para este día y para toda esta semana es la porción Vayeshev. Y es una porción, en un sentido, es una porción difícil. Es una porción donde encontramos eventos que nos cuesta un poco entender. Cuando analizamos que estamos leyendo sobre personas que marcaron los inicios del pueblo escogido, personas que nosotros consideramos no solo tzadikim, hombres justos, sino hombres con capacidades espirituales muy elevadas, con espíritu de profecía, con unas midot sobresalientes, pues a veces nos cuesta entender estos sucesos. Y hay explicaciones en varios niveles, hay explicaciones para ellas, pero no vamos a entrar en esos detalles, sino ver grosso modo algunos de los aspectos y lo que significan o podrían significar para nosotros en esta época. Entonces, bendito el Eterno, una vez más, compartiendo un tema de Torah que sea de bendición para todos, que represente redención para nuestro pueblo Israel, que represente paz para Israel y para todos nosotros. Bendito sea el Eterno. En esta porción, o en el comienzo de esta porción, vemos que Jacob se asentó en las cercanías de Shechem. Y aquí hay un dato importante. Habíamos hablado antes de que en la vida de Jacob vemos diferentes etapas. Y vemos que muchas veces la perspectiva de Jacob no coincide exactamente con el desarrollo de esa etapa. Es decir, que tiene que adaptarse a los sucesos que van ocurriendo, que Hashem va poniendo en su camino una vez que ha iniciado cada una de estas etapas. En este momento la parashá nos destaca este concepto de asentarse. ¿Por qué razón? Porque aparentemente, y esto lo voy a decir con toda humildad y con todo respeto, no entrando en juicio de personalidad, ni de decisiones, ni nada por el estilo, sino tratando de tomar una lección de las palabras de la Torá. Lo que parece estar sucediendo aquí es algo similar a lo que nosotros entendemos como bajar la guardia. Es decir, Jacob bajó la guardia. Jacob había vivido intensamente estos años fuera de Canaán. Su lidiar con Labán y todos esos eventos, después su preparación para el encuentro con Esab, su hermano, su encuentro con Esab, lo habían mantenido a un nivel muy elevado. Especialmente su reencuentro con Esab marca un punto muy alto en su vida, donde pues recibe incluso un nuevo nombre. Pero cuando llega aquí se asienta, es decir, como que baja la guardia. Parece que vio tranquilidad a su alrededor, respiró un ambiente de paz y se relajó un poco. Pero aquí empezaron los problemas, los peores problemas de su vida. Si antes había tenido que lidiar con estas personas y había tenido que esforzarse muchísimo, aquí comienzan problemas de otra índole, de otra naturaleza, porque ya no son problemas personales, problemas sobre él, sino sobre su familia. Y eso muchas veces es peor, porque uno no tiene control, o uno tiene menos control. Y además es más doloroso. Uno prefiere que le pasen cosas a uno mismo a que le pasen cosas a sus seres queridos. Empezando con la violación de Diná y después los sucesos entre los hijos que terminan con la venta de Joseph, a quien él dio por perdido. No sabemos hasta qué punto, pero lo dio por perdido.
En fin, sucesos trágicos de los que dije. A veces no entendemos bien las razones que hay detrás de ellos. Pero el primer aspecto que quiero destacar es este. Mientras Jacob estuvo lidiando con estas personas, como con Labán, Esaú, Jacob mantuvo su guardia en alto. Estuvo apto para la pelea e incluso fue ganador. Ahora, cuando encontró un remanso en el tiempo y en el espacio, se relajó un poco. Y aquí vinieron otros problemas. ¿Qué nos enseña esto? Que no podemos bajar la guardia, que no podemos decidir tomarnos un descanso en términos espirituales, que tenemos que estar siempre en vela, espiritualmente en vela. ¿Por qué razón? Porque en la vida, en ese aspecto tenemos un reto muy grande. Muchas veces cuando el ambiente es adverso, reaccionamos positivamente, nos mantiene en forma física y en forma espiritual, una buena forma espiritual. Cuando el ambiente cede y parece ser placentero, parece ser amigable, parece ser favorable, nos relajamos y nos descuidamos, y esto es un peligro tremendo. Por eso algunos dicen que la prueba de la abundancia es más difícil que la prueba de la escasez, aunque aquí no estamos hablando exactamente de abundancia y escasez, estamos hablando de adversidades. La prueba de la adversidad suele ser a veces tensa, pero es mejor en el sentido espiritual que la prueba de la tranquilidad. La prueba de la tranquilidad suele ser muy veleidosa y muchas veces es más fácil caer durante momentos de aparente paz que en momentos de dificultades. Y bien, ese es el primer aspecto que quería destacar, y entonces comienzan todos estos eventos que nos lucen terribles, como estos hijos de Jacob, estos hermanos de Diná, son capaces de matar a todos los varones de Shechem, independientemente del grado de culpabilidad que tengan. Esto nos luce algo tremendo, y he escuchado y leído muchas explicaciones al respecto, pero aún así es impactante. Piensen que no es nada fácil tomar esta acción y ejecutar a tantas personas. Es cierto que, miremoslo, pongámoslo en perspectiva. Esta muchacha va a visitar una feria en las afueras de la ciudad, y un poco inocente, o tal vez excediéndose un poco en la confianza de salir de su zona de seguridad y entrar en un ambiente ajeno, un ambiente que no le pertenecía exactamente. Pero miremos esto, esta muchacha bonita, esta muchacha jovial, aparece en escena este señor, este hombre, este mancebo, es atraído por ella, le llama la atención a la muchacha, pero ¿cómo actúa? Actúa violentamente, actúa con prepotencia, la toma. ¿Y qué pasa a su alrededor? Los hombres de la ciudad están ahí, ¿qué hacen? Ni siquiera es que se quedan cruzados de brazos, pues parecen celebrar la acción. Todo el mundo, pues, a nadie le importa. Y tal vez algunos se ríen, se burlan, la muchacha grita, empieza el forcejeo, él se la lleva. Nadie la defiende, nadie lo cuestiona. Sé que era el hijo del principal del lugar, pero aún así no hay nadie que tenga la entereza de decirle: estas son cosas que no se hacen, que no se deben hacer, aún para nosotros que tenemos que obedecer leyes no ágidas, no está bien. Pero no solamente que no lo hacen, sino que parecen, pues, celebrar la idea, reírse y seguir el festejo como si nada hubiera pasado. Y eso los hace culpables, muy culpables. Pero aún así, la decisión que ellos tomaron es fuerte. Y la otra decisión, la de cuando el conflicto es entre hermanos y unos hermanos deciden deshacerse de uno de ellos, eso nos parece muy duro. Y a mí particularmente lo que me parece más difícil de aceptar es la idea de que vinieron ante su padre, le presentan las ropas de su hermano
y le dicen, reconoce si esto es de Joseph. ¿Cómo es posible que estas personas puedan hacer eso? Independientemente de todas las explicaciones que hay al respecto, tratando de entender espiritualmente esto, lo que quiero destacar es que aún en las mejores personas hay rasgos negativos, y no podemos ver algo terrible en estas cosas, en el sentido de no podemos horrorizarnos con estas cosas, porque déjenme decirles, está en la naturaleza humana y no es nada de los otros, es algo nuestro también. Lo que veas en otro es el reflejo de algo que está en ti, algo que está en nosotros, y es por eso que otra razón por la que no podemos bajar la guardia. Somos seres humanos susceptibles de todo esto, muy capaces de hacer cualquiera de estas cosas, aunque cuando lo veas que lo hizo otro te parezca horrible. Créeme, está en nuestra naturaleza también, y haríamos muy bien en ser muy humildes observadores y mantener la guardia en alto, en primer lugar con nosotros mismos, porque todos los seres humanos somos capaces de cualquier atrocidad, está en nuestra naturaleza. Entonces, independientemente de que estas acciones puedan tener una justificación en alguno de los niveles en que se pueda interpretar, están reflejando aspectos humanos negativos de los que todos adolecemos, y por eso tenemos que tener la guardia en alto en todas las etapas de nuestra vida, en todas las circunstancias, en todos los momentos. En esta porción vemos que emergen dos figuras que tienen características mesiánicas bien marcadas. Estas figuras son Yehudá y Joseph, y vamos a ver el desarrollo de estas dos figuras. Hay muchos detalles importantes en esta porción y en la porción que viene que nos van a definir a estas dos personas como dos símbolos mesiánicos muy poderosos, que les recomiendo que estudien concienzudamente, pero sobre todo con una mente muy abierta, con una mente muy tranquila, despejada y humildemente, para captar el mensaje que la Torá quiera transmitirnos. ¿Por qué? Porque el aspecto de la mesianidad es uno de los aspectos divisivos de nuestros tiempos. Es un aspecto que trae mucha confusión, y yo no me voy a parcializar con una opinión ni con otra, por lo menos no en estos comentarios. Solamente lo dejo de tarea para que estudien, investiguen estas figuras mesiánicas tan representativas que aparecen en estas porciones, esta y la siguiente, y que vean en estas acciones de los hermanos, independientemente de sus motivaciones espirituales. Acuérdense que Joseph representa una manera de vivir el judaísmo que de cierta forma era para el resto de los hermanos era algo que amenazaba la estabilidad de la familia, y no solo de la familia, amenazaba la estabilidad de lo que ellos representaban, un naciente pueblo que tenía que ser luz para el mundo. Y esta postura de Joseph les pareció muy riesgosa. Y como vemos a Jacob, lo vemos observador. Jacob favoreció a Joseph desde un inicio. Esto también añadió leña al fuego, pero Jacob se mantuvo como intentando racionalizar, intentando descubrir qué había detrás de esta posición de Joseph, que aún a él le parecía un poco alarmante, pero mantuvo como padre una posición un poco más respetuosa. Los hermanos reaccionaron de una manera diferente. Eso tal vez lo podamos ver con más detalles en otro momento. Mientras tanto, estudien, aprovechen esta porción tan interesante que tiene tantas enseñanzas, y cuando se enfrenten a estos eventos que suelen conmovernos por la dureza que contienen,
analicemos siempre que es parte de la naturaleza humana y que no es algo ajeno a nosotros, es algo de lo que nosotros también somos partícipes y es algo en lo que tenemos que moldearnos continuamente. Estos ejemplos están ahí, entre otras cosas, para que aprendamos de ellos y para que nos elevemos, leyendo, estudiando, aprendiendo de estos ejemplos, nos elevemos a un nivel de conciencia superior donde podamos con más facilidad poner bridas a nuestra naturaleza humana, someterla, llevarla a la obediencia, a la voluntad del uno y el único. Bendito sea su nombre y shalom a todos.